Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, una vez más nos presentamos delante de su santa, divina y preciosa presencia, Señor. Reconociendo que somos pecadores, necesitamos de su gracia, de su ayuda, del auxilio de su Santo Espíritu para poder exponer esta palabra, Señor. Dame gracia, abundante gracia, Señor, para ser fiel a tu palabra, fiel a la verdad de Dios, fiel a la verdad bíblica, Señor. Y al mismo tiempo da gracia a tu iglesia para poder recibir esta palabra, que la podamos poner por obra, Señor, y que nos lleve a glorificarte cada vez más y más, Señor, a regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. A través de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La última frase. Y Él sabe todas las cosas. En el día de hoy vamos a dar continuidad a la serie sobre los atributos de Dios, recordando que los atributos son cualidades, características, propiedades que nos muestran quién Dios es. Quién Dios es. Y el atributo que veremos en el día de hoy es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y debemos entender en primer lugar que este es un atributo que para algunos teólogos es incomunicable, o sea, solamente le pertenece a Dios, pero para otros es comunicable. Hay parte de este atributo que dicen que nosotros también lo tenemos, tiene que ver con el conocimiento. Así que ahí está dividido en cuanto a la sistematización de este atributo, en cuanto a categoría. Pero lo que nosotros debemos, en primer lugar, explicar o entender con respecto a este atributo es su definición. ¿Cómo se define la omnisciencia de Dios? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Porque para nosotros la omnisciencia de Dios tiene que ver con que Dios sabe todas las cosas. Un atributo que la mayoría de nosotros ha oído, pero cuando vayamos a indagar en la Escritura con respecto a este atributo, vamos a ver que es mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, el diccionario teológico de Harrison define de la siguiente forma la omnisciencia. Significa que Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué debe ser así? Él hizo todas las cosas y decidió cuál sería su historia. Ya con esta definición, la omnisciencia de Dios está relacionada con el atributo expuesto en la semana pasada, el decreto de Dios. A.W. Pink dice lo siguiente: Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Conoce perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Ya la definición de A.W. Pink es mucho más amplia. Solamente con las definiciones nos amplía este atributo. Y Wayne Grudem dice así: el conocimiento de Dios se puede definir como sigue. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno.
Entonces Dios tiene conocimiento de sí mismo, dice Gruden, de todos los actos reales, los posibles, y en un acto sencillo y eterno, de una sola vez. Y yo tomé más o menos el bosquejo, está hecho más o menos como Gruden sistematiza esta doctrina, como Gruden la expone. Entonces, en base a lo que Gruden dice aquí en esta definición, yo bosquejé este sermón. Y obviamente que lo fui complementando con el texto base de A.W. Pink. Entonces, en el día de hoy, nosotros veremos algunas características de la omnisciencia de Dios, algunas cualidades que Dios quiso revelar en su palabra con respecto a este atributo, la omnisciencia. Entonces, hoy veremos estas características o cualidades de la omnisciencia de Dios. Y la primera característica de la omnisciencia de Dios es: Dios se conoce plenamente a sí mismo. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Gruden dice así: Dios se conoce completamente a sí mismo. Este es un hecho asombroso, puesto que el propio ser de Dios es infinito e ilimitado, por supuesto. Solo Él, que es infinito, puede conocerse a sí mismo completamente en todo detalle. Entonces, la omnisciencia de Dios no solo consiste, como uno comúnmente oye, que Dios conoce el futuro. No, sino que también consiste que Dios tiene un pleno conocimiento de sí mismo. Dios se conoce a sí mismo completamente. Completamente. Y lo interesante es que si Dios se conoce a sí mismo completamente, íntegramente, siendo que Él es eterno, siendo que Él es infinito, siendo que Él es supremo, y vamos nombrando otros atributos de Dios, siendo que Él es independiente, siendo que Él decretó en la eternidad pasada, Él se conoce a sí mismo. La omnisciencia de Dios quiere decir eso, que Él se conoce a sí mismo. Entonces, ¿cuánto más Él no conocerá el futuro? Lo demás, si comenzamos con la base de la omnisciencia de Dios, que Dios se conoce a sí mismo, claramente que Él conoce el resto de las cosas. ¿Quién comprendió la mente del Señor? ¿Quién? Sino el propio Dios. ¿Por qué? Se conoce a sí mismo. Omnisciencia. Primera de Juan 1:5 dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Gruden, comentando este pasaje, dice lo siguiente: en este contexto, luz parece sugerir pureza moral y pleno conocimiento o conciencia. Si no hay ninguna oscuridad en Dios, sino que Él es enteramente luz, entonces Dios en sí mismo es a la vez santo y también enteramente lleno de conocimiento propio. Conocimiento propio. Y eso me maravillaba porque yo he leído este versículo y sabía que se trataba sobre la santidad de Dios, que habla de luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Pero no es solo eso, no tiene que ver con una característica, un atributo moral simplemente de Dios, no. También tiene que ver con el conocimiento de Dios, de sí mismo. Si en Él no hay tiniebla, en Él no hay oscuridad, entonces Él tiene un pleno conocimiento de sí. Un pleno conocimiento de sí. Ejemplo, cuando nosotros entramos a un cuarto, a alguna habitación, sin la luz encendida, todo se ve oscuro, todo es tiniebla, nada se ve claro. Sin embargo, cuando nosotros encendemos la luz, comenzamos a ver las cosas claras. Hay luz, no hay nada oculto. Vemos las cosas externas. ¿Para qué? Para no chocar, para no caernos, para no golpearnos. Vemos todo lo externo a nosotros y al mismo tiempo la luz nos muestra a nosotros. Podemos ver nuestras manos, nuestro cuerpo. Asimismo dice Juan, que Dios es santo, pero al mismo tiempo tiene un pleno conocimiento de Él, porque Él es luz y en Él no hay tiniebla, no hay nada que pueda velar a Dios de sí mismo. Dios se conoce completamente a sí mismo. Entonces, la primera característica es que Dios se conoce plenamente a sí mismo, completamente, en todo su ser. Es decir, que Dios conoce cada atributo que nosotros estudiaremos. Él lo conoce plenamente, completamente. Imagínense la mente. Imagínense cuando nosotros estudiábamos la soledad de Dios, los decretos de Dios. Maravillado, nuestra mente no tiene la capacidad para poder comprender esas verdades. Dios sí las comprende. Cada una de ellas. Plenamente, no, ni siquiera un conocimiento parcial, completamente, todas. ¿Por qué? Él es Dios, Él es omnisciente. Segunda característica de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas, presentes y futuras. Dios las sabe todas. Hebreos 4:13. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí Gruden comenta: esto quiere decir todas las cosas que existen y todo lo que sucede. Esto implica a la creación. Todo lo creado, Dios lo conoce. Todo. No hay nada que esté cubierto ante sus ojos. Nada que pueda tapar a Dios delante de su creación. Nada. Entonces Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. Vamos a ver las cosas presentes. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
La primera parte, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan, ¿cuándo? Ahora, presente. Toda la tierra, no hay nada que escape de su presencia. Job 28:24 dice así: porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Presente. Cada momento, cada instante, Dios lo conoce. Mateo, capítulo 10, versículos 29 y 30, dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos contados, pues vuestros cabellos están todos contados. O sea, presente. Dios conoce cada más mínimo detalle. Imagínense, sus cabellos, todos contados. Cada uno de ellos. Quiere decir que Dios conoce el más mínimo detalle de nosotros y en el presente. Ahora quizás el presente no sea tan asombroso para nosotros, pero Dios también conoce el futuro. Isaías 46, 9 y 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí nuevamente la omnisciencia relacionada con el decreto de Dios. Entonces Dios conoce el futuro. Isaías 42, 8 y 9 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Antes. O sea, Dios conoce el futuro. Dios conoce lo que vamos a hacer el día de mañana. Dios sabe lo que vamos a hacer el próximo mes. Dios sabe lo que vamos a hacer, si Él así lo quiere, el próximo año. Él sabe todo lo que va a ocurrir de aquí a 6 meses. Él sabe, tiene conocimiento pleno de cada acontecimiento futuro. Entonces Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. Dios sabe los detalles más diminutos de cada uno de nosotros. Entonces, Dios no solo sabe las cosas que van a ocurrir, pasado, futuro, no solo sabe aquello, sino que también sabe cada detalle más diminuto de nosotros. Mateo 6, 8 dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Dios sabe el más mínimo detalle. Él sabe cada una de nuestras necesidades antes que nosotros se la pidamos en oración. Él ya la sabe. Es más, antes que la necesidad sea creada o manifestada en nosotros, Dios ya la sabía. Antes que nosotros mismos supiésemos que teníamos necesidad de algo, Dios ya lo sabía. Dios conoce nuestras acciones y pensamientos. Salmo 139, versículos 1 y 2 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Dios las conoce. Dios las conoce. Cada una. Dios conoce nuestras acciones en el pasado. Dios conoce nuestras acciones en el presente. Y Dios también conoce nuestras acciones en el futuro. Él conoce cada una de nuestras acciones y pensamientos. Cada uno, Dios los conoce. Cada uno de nuestros pensamientos, Dios los conoce. Dios sabe las palabras que hemos de hablar antes que las digamos. Salmo 139, 4 dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, no solamente que la sabe toda, completa. O sea, antes que nosotros pronunciemos una palabra, Dios ya sabe la palabra que iremos a pronunciar. Dios ya la sabe. También Dios conoce nuestras vidas antes que nazcamos. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, Dios tenía conocimiento de su persona, de nosotros, de cada uno de nosotros, antes que nosotros comenzáramos a existir. Antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, Dios ya nos conocía. Dios ya tenía conocimiento de nosotros. Entonces, la segunda característica sobre la omnisciencia de Dios es que Dios conoce todas las cosas, presente y futura. A.W. Pink comenta y dice lo siguiente: Dios no solamente conoce lo que sucedió en el pasado y en cualquier parte de sus vastos dominios y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además es sabedor de todos los ecos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como su conocimiento del pasado y el presente. Y esto porque el futuro depende enteramente de Él, enteramente de Dios. Entonces Dios tiene un conocimiento de cada hecho, de cada acto, de cada acción, tanto en el pasado, en el presente y también en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro depende de Él. Y Pink continúa diciendo: el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas sean o vayan a ser, sino de que Él las ha ordenado de ese modo. El conocimiento de Dios con respecto al futuro no es, lo que dice aquí Pink, un ejemplo, no es que Dios coloque o vea que nosotros colocamos 2 más 2 igual, y Dios, porque ve que colocamos 2 más 2, Él sabe el resultado y ve y dice 4. No, el conocimiento de Dios no es así. El conocimiento de Dios es porque Él decretó que sería 2, es Él mismo el que decretó que sería el más, que sería otro 2, sería el signo igual y también sería 4. Entonces, el conocimiento de Dios no es por causa de nuestras acciones, no, sino por causa del decreto de Él, que Él lo sabe. Nosotros a veces podemos prever cosas. Tal persona, no sé, deja un vaso en una esquina de una mesa. Nosotros podemos prever, en algún momento se va a caer, en algún momento va a pasar alguien por ahí a caer ese vaso.
Con Dios no es así. Dios decretó que la persona dejase el vaso. Libremente, volvemos a la semana pasada. Entonces el conocimiento de Dios no es que dependa de alguna acción de nosotros, sino depende de Él mismo, de su decreto. Entonces Dios tiene conocimiento tanto del pasado, del presente y del futuro. Esa es otra de las características de la omnisciencia de Dios. Tercera característica. Vimos que Dios, en primer lugar, se conoce a sí mismo. Acabamos de ver que Dios conoce el pasado, el presente y también el futuro. Pero tercera característica de la omnisciencia de Dios es que Dios sabe las cosas posibles. Dios conoce las cosas posibles. Primera de Samuel, capítulo 23, versículos del 11 al 13, dice así: el rey David, cuando huía de Saúl, pregunta a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me los declares a tu siervo. Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os se entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces, Dios conoce las cosas posibles. Las posibilidades Dios también las conoce. David estaba huyendo de Saúl. Estaba ahí en Keila. Y Saúl había oído que David estaba en Keila. Entonces, David pregunta a Dios si Saúl iría a aquel lugar. Dios responde que sí. Si los habitantes de Keila lo entregarían a Saúl. Dios responde que sí. Entonces David huye. ¿Qué pasa? Saúl se entera que David ya no estaba en Keila. Entonces desiste de ir como tenía planificado ir. Entonces Dios conoce las posibilidades. Mateo capítulo 11 versículo 21 dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, aquí el Señor Jesucristo muestra el conocimiento de esas posibilidades. Si en Corazín, si en Betsaida se hubiesen hecho los milagros que Jesús estaba haciendo en Capernaum, estas otras ciudades se hubiesen arrepentido. Sin embargo, no se hicieron en aquellas ciudades ni en aquel tiempo. Entonces simplemente era una posibilidad y no un hecho real. Pero Jesús, que es Dios, sabía de esa posibilidad. ¿Por qué? Por causa de la omnisciencia de Dios. Tenemos otro hecho más que también es conocido en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 19. Dice así: entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Aquí Eliseo exhorta o reprende al rey Joás. Era una profecía que golpease la tierra, pero él solamente dio 3 golpes. Existía la posibilidad que si él hubiese dado 5 golpes, hubiese acabado con Siria. Entonces, ¿cómo
Eliseo declara aquella palabra, porque le es revelada por Dios por causa de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce las posibilidades. Las posibilidades. Gruden dice lo siguiente: el hecho de que Dios conoce todas las cosas posibles también se puede deducir del pleno conocimiento de Dios de sí mismo. Si Dios se conoce plenamente a sí mismo, también sabe todo lo que puede hacer, lo que incluye todas las cosas que son posibles. Este hecho es en verdad asombroso. Dios ha hecho un universo increíblemente complejo y variado, pero hay miles sobre miles de otras variaciones o clases de cosas que Dios podría haber creado, pero no creó. El conocimiento infinito de Dios incluye conocimiento detallado de lo que cada una de esas otras posibles creaciones pudiera haber sido. Con signo de exclamación, dice Gruden. Y lo que podría haber sucedido a cada una de ellas. Entonces, Gruden aquí habla y comenta que Dios podría haber hecho otras creaciones, posibles creaciones. Y Él sabe lo que hubiese ocurrido con cada una de esas posibles creaciones. Salmo 139, versículo 6, dice así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista dice aquellas palabras con respecto a la omnisciencia de Dios. Te ve el Salmo 139, yo he citado varios pasajes. Aquel salmo habla sobre la omnisciencia de Dios, aquel conocimiento pleno de Dios. Y el salmista, al ver ese conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, dice: alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender porque mi mente es limitada. No lo puedo comprender porque aunque sea salvo, residuo del pecado aún queda. No lo puedo comprender porque soy una criatura y Dios es creador. Isaías 55, versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios conoce las posibilidades, mi hermano. Cuando yo llegaba aquí y me topaba con esta sección, quedaba maravillado. Las posibilidades. A veces nosotros imaginamos, no, si lo hubiese hecho de otra forma, podría haber ocurrido esto. No, hay algún proyecto que no me resultó, pero si lo hubiese hecho de otra forma, quizás me hubiese resultado. Pero nosotros no tenemos un conocimiento de si verdaderamente hubiese resultado o no. Dios sabe esa posibilidad, hasta dónde podía haber llegado, cómo podía haber sido. Entonces Dios tiene un conocimiento pleno también de las posibilidades. No es solamente un conocimiento del futuro, no, sino también de las posibilidades, de los posibles acontecimientos. Entonces, la cuarta característica es: Dios está siempre plenamente consciente de todo. Gruden dice así: nuestra definición del conocimiento de Dios afirma que Dios conoce todo en un acto sencillo. Al principio leí la definición de Gruden. En un acto sencillo. Aquí de nuevo la palabra sencillo se usa en el sentido no dividido en partes. Esto quiere decir que Dios siempre está plenamente consciente de todo. Si Él quisiera decirnos el número de granos de arena en la orilla del mar, o el número de estrellas del cielo,
No tendría que contarlas rápidamente como una especie de computadora gigantesca. Y tampoco tendría que recordar su número porque fue algo en lo que no había pensado por un tiempo. Más bien, Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. Todos estos hechos y todas las otras cosas que Él sabe siempre están presentes en su conciencia. Él no tiene que razonar y llegar a conclusiones, ni meditar cuidadosamente para poder responder, porque sabe el fin desde el principio y nunca aprendió ni ha olvidado nada. Imagínense, miren, nosotros, aquí al final Grudem dice que Dios ni siquiera tiene que razonar o meditar antes de pronunciar alguna palabra. Nosotros siempre decimos que antes de hablar debemos pensar lo que vamos a decir. Dios no tiene que pensar nada. Dios no tiene que pensar nada. ¿Qué va a decir? Porque lo que Él diga es lo correcto. El Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea, habla de un conocimiento pleno de Dios y consciente. Consciente, la cuarta característica es que Dios tiene un conocimiento pleno y consciente de todo, de todo. El conocimiento de Dios es eterno. Esto quiere decir que el conocimiento de Dios nunca cambia, ni tampoco crece. O sea, Dios no puede crecer en conocimiento. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. El conocimiento de Dios no es gradual. Él no puede aumentar su conocimiento porque Él ya lo sabe todo, no crece. Ni el conocimiento de Dios cambia, no evoluciona, ¿no? Porque hay otro atributo de Dios que nos dice que Él es inmutable. Entonces, Él conoce todo. Si Él hubiera tenido que aprender algo nuevo, no habría sido omnisciente de antemano. Así que desde la eternidad Dios ha sabido todas las cosas que sucederían y todas las cosas que Él haría. Conocimiento pleno, consciente. Ahora, con estas definiciones que yo he dado con respecto a la omnisciencia de Dios, surgen algunas objeciones con respecto a que Dios está siempre plenamente consciente de todo. Ahí surgen objeciones en relación al pecado, cuando hablamos que Dios perdona y olvida nuestros pecados. ¿Cómo surge aquello? ¿Cómo se relaciona? Cuando la Biblia menciona que Dios olvida nuestro pecado, tiene que ver, primero, no tiene que ver con un conocimiento de Dios, que Dios ya no tenga conocimiento de nuestro pecado, no, porque aquí vemos la omnisciencia de Dios es un conocimiento pleno y consciente. Aquella palabra tiene que ver con la relación con Dios, es relacional. O sea, Dios ya no nos toma en cuenta tales pecados ahora que estamos en Cristo y podemos tener una relación con Él. Entonces así se responde a aquella objeción cuanto a Dios perdona o ha olvidado nuestros pecados. Otra objeción es, y que en realidad yo no quise anotar nada con respecto a aquello porque ya lo dijimos en la predicación pasada, es: si Dios tiene conocimiento de todo, aún del futuro, ¿por qué Él no hace algo con todas aquellas cosas malas que ocurrirán en el futuro o que han ocurrido? Sabemos que ahí entra el decreto de Dios y la responsabilidad del hombre, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces la omnisciencia de Dios es extraordinaria, de verdad. Entonces, para concluir, algunas aplicaciones con respecto a este atributo. La primera, la omnisciencia de Dios nos debería limitar el pecar. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos, Dios está consciente de nuestro pecado.
Y el texto, uno de los primeros textos en hebreo, dice que, Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces la omnisciencia de Dios debería ayudarnos, o por lo menos cuando nosotros estemos ahí siendo tentados, a punto de pecar, traer a la memoria. Dios sabe la situación que estoy. Si peco, Dios lo sabrá. Pecaré ante la omnisciencia de Dios. Entonces debería colocarnos límite, una barrera para no pecar. La omnisciencia de Dios ayuda a mortificar nuestro orgullo, sobre todo en el área del saber, como veíamos hace unos meses atrás en la predicación sobre el orgullo. El orgulloso por el saber, es que yo sé, que yo domino tal materia. No, tal persona no sabe, yo sé más que todos, no hay nadie más que sepa que yo. La omnisciencia de Dios debe humillarnos, mortificar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Dios sabe más que mí. Yo sé fracciones de conocimiento y dentro del espacio y tiempo, Dios sabe todo desde la eternidad. Él tiene un pleno conocimiento de sí mismo. Él tiene un pleno conocimiento del pasado, del presente, del futuro. Él tiene un pleno conocimiento de las posibilidades, de las cosas que posiblemente hubiesen ocurrido. Y Él tiene un conocimiento pleno y consciente en cada momento. No hay nada que Dios pueda aumentar, agregar para ser más sabio de lo que es, para poseer un conocimiento mayor de aquel que Él ya posee. Entonces debe humillarnos a nosotros, humillar a nuestro orgullo, mortificar a nuestro orgullo la omnisciencia de Dios. Dios conoce toda ciencia. Dios conoce matemática, Dios conoce lenguaje, Dios conoce historia, Dios conoce física cuántica, Dios conoce informática, Dios conoce anatomía humana, Dios conoce todas las cosas creadas, toda ciencia, Él ya las conoce. Él ya las conocía antes que el ser humano las descubriese. Él ya las conocía. ¿Por qué? Él las había decretado. E indirectamente Él era autor de dichas materias. Como lo veíamos en las exposiciones sobre cosmovisión. Entonces, la omnisciencia de Dios debe mortificar nuestro orgullo en relación al saber. Dios sabe más que nosotros. Cada materia, cada área de la vida, Dios la sabe antes que fuese real. La omnisciencia de Dios debe llevar a los impíos al Evangelio. Al Evangelio. Pink dice lo siguiente: nada se le puede esconder a Dios. Aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni las más profundas mazmorras pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Nada puede esconder al pecador. Ejemplo, David cuando pecó con Betsabé. David peca con Betsabé, mata a Urías, adultera. David intenta cubrir su pecado, intenta ocultarlo, intenta que pase desapercibido. Y verdaderamente pasó desapercibido por 9 meses. De pronto aparece el profeta Natán y relata una historia. Y le pide a David que dictamine el juicio. David dice que aquel hombre que pecó debía morir. Natán dice, aquel hombre eres tú.
David queda al descubierto. ¿Quién lo reveló a Natán? Dios. La omnisciencia de Dios. Los hombres impíos odian esta perfección, dice Pink. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Intentan extirpar de sus pensamientos a un Dios así. Pero Dios tiene conocimiento de todo, de cada acto. Y es por eso que hay un salmo que dice, y dice el necio, no hay Dios. Aquí el salmo no quiere decir que los hombres duden de la existencia de Dios. No quiere decir que no hay evidencias claras que muestren la existencia de Dios. Basta ver el diseño de Dios, la creación. Y hay otros argumentos teológicos. Pero cuando la Biblia dice el necio, no hay Dios, no quiere decir que no crea en Dios, sino que el necio aparta a Dios, elimina a Dios de su vida, pero al Dios como juez, porque no le conviene. Y así lo que hacen la mayoría de los seres humanos, los que se consideran ateos, que no creen en Dios, ellos eliminan a Dios, entre comillas, de su vida. ¿Por qué? Porque no les conviene creer en un Dios que es un juez justo, que es un juez omnisciente, que conoce cada más mínimo detalle de su vida. No les conviene creer. Entonces, para ellos calmar o adormecer sus conciencias, eliminan por un tiempo a Dios. Pero al final de sus vidas tendrán que dar cuenta a aquel que no hay nada velado ante sus ojos. Entonces, la omnisciencia de Dios lleva al impío el evangelio, a los pecadores. ¿Por qué razón? Porque no hay ni un pecado que quede impune, que Dios no sepa, que no conozca. Él lo sabe todo, el más mínimo pecado, la más mínima mentira, el más mínimo acto inmoral. Dios lo conoce y tendremos que dar cuenta ante ese juez justo. Ahora, pecadores que están sin Cristo, la única salida es el evangelio. La única salida es la fe y el arrepentimiento. La única salida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la omnisciencia de Dios debe llevar a los pecadores al evangelio. Y no solo a los pecadores, sino a todos nosotros, aún a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque como hemos estudiado, todavía quedan residuos, partículas, moléculas, remanente de pecado en nosotros. En nosotros. Y Dios sabe el más mínimo pecado aún de nosotros. Lo sabe. Si Dios en el día de hoy, imagínense, si en el día de hoy Dios proyectara aquí, en ese proyector, todos nuestros pecados, nosotros saldríamos de este lugar escandalizados y no querríamos volver nunca más. ¿Por qué? Vergüenza. Si Dios hiciera eso conmigo, eso ocurriría. Es por eso que cada día nosotros debemos arrepentirnos. Cada día orar a Dios. Cada día confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos y crecer en gracia y conocimiento. Otra aplicación. La omnisciencia de Dios es un motivo más para orar. Para orar. Pink dice lo siguiente: no hay razón para temer que las peticiones de los justos no vayan a ser oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen de la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay peligro de que un santo se vea pasado por alto entre la multitud de aquellos que cada día y a cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es tan capaz de prestar atención a millones
como a uno solo de los que buscan su atención. Entonces la omnisciencia de Dios debe ser un motivo más para orar. Imagínese Dios ahí recibiendo cada una de las oraciones. Él conoce cada una de nuestras oraciones. Él conoce cada una de nuestras peticiones. Todas las oraciones en esos momentos de angustia donde nosotros hemos clamado a Dios, Él los conoce. Imagínese que 1 millón de personas estén orando al mismo tiempo. Dios conoce a cada uno de ellos, a cada una de sus peticiones. Él las conoce y responderá si Él así lo quiere, a su debido tiempo. Pero Él las oye. Él las oye. Imagínense cuando nosotros estamos concentrados, queriendo leer, queriendo ver algo, y necesitamos aprender algo. ¿Qué es lo primero que queremos? Tener silencio. Que nadie nos hable. Estar concentrado ahí. Poner atención. La lectura, en algún video, alguna predicación. Poner atención ahí. ¿Qué pasa si alguien comienza a hablar por atrás? Otra persona por este otro costado. Empezamos a desconcentrarnos. No logramos entender el mensaje. Ahora imagínese Dios oyendo cada una de las peticiones de sus hijos. Millones, cada día. Y Él las oye todas. Las sabe todas. Nadie lo desconcentra. No dice, espera, hermano Juan Elías, espera, porque tengo que ir a oír al hermano Ignacio. No, Dios está oyendo tanto la oración de Juan Elías, del hermano Ignacio, como el otro hermano que está en la China, que está en Pakistán, y que está en Europa, está en España, Inglaterra. Dios está oyendo todas esas oraciones. Y si están orando al mismo tiempo, Dios está oyendo cada una de ellas al mismo tiempo y las conoce completamente. Eso debe llevarnos a orar. Hay un Dios que conoce nuestras oraciones. ¿Por qué cree que sus oraciones han sido respondidas? Porque había un Dios que estaba oyendo sus oraciones. Ve al hermano del lado y pregúntele, ¿qué oraciones Dios ha respondido? Al otro hermano, ¿qué oraciones ha respondido? Y vea cómo Dios estaba oyendo su oración, estaba oyendo la del otro hermano, iba respondiendo la suya, después acá y después allá. La sabía cada una de ellas, al mismo tiempo, completamente. No había nada que pudiese interferir en Dios, como en nosotros, para conocerlas. Él las conoce, cada una de ellas. Último, la omnisciencia de Dios nos debe llevar a la adoración a Dios. Pim dice lo siguiente: mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Él previó todas las caídas, mis pecados, mis reincidencias, pero así y todo puso su corazón en mí. ¿Cómo debe la comprensión de este hecho hacer que me postre delante de Él en admiración y adoración? Entonces la omnisciencia de Dios debe llevarnos a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos nuestros pecados. Dios conoce nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también conoce nuestros pecados futuros. Dios conocía también las posibilidades. Dios sabía, escuche, Dios sabía que Él podía llamar personas, entre comillas, mejores que nosotros, pero Dios quiso llamarnos a nosotros. Dios quiso llamarle a usted. Dios quiso salvarle a usted. Él quiso salvarle a usted. Imagínese, no es el fulano tal, no es la persona que usted conoció hace años atrás, el amigo tanto. Dios quiso salvarle a usted, a pesar de sus pecados. No es porque seamos personas perfectas, no. Es a pesar de nuestros pecados, Él quiso hacerlo. Y eso nos muestra la omnisciencia de Dios.
Nos muestra que ante Él está todo descubierto. Él sabe cada más mínimo detalle, completamente. A Dios no tiene nadie que ir a contarle nuestros pecados. Él ya lo sabía antes que nosotros los cometiéramos. Pero a Él, antes que nosotros llegásemos a la existencia, ya nos había escogido. La omnisciencia de Dios es un motivo de adorar a Dios, de exaltar a Dios. Dios, estoy aquí con todos mis pecados, conoces cada uno de ellos, cada una de mis iniquidades. Pero solo por el sacrificio de Cristo hoy puedo ser hecho hijo de Dios. Y eso debe ser un motivo para nuestra adoración. Exaltar al Señor, alabar al Señor, que a pesar de nuestros pecados, Él quiso salvar. Amén. Vamos a orar.